diputada nacional. Hola, Sabrina. Hola, gracias por venir. Buenas noches. María Castiglioni, economista. Muchas gracias. Nos metemos en el terreno de la política y la economía, con Carlos, obviamente. Sabrina, quiero comenzar contigo. Mucho se habla, tenemos muchos temas para hablar, de Irán, la visita de los hermanos Cunio, la mesa política de hoy del gobierno, lo que está pasando en Venezuela en materia internacional, pero particularmente se está hablando mucho, al menos en las últimas horas, de lo que puede ser la negociación del gobierno en pro de sacar en el Senado la reforma laboral. ¿Qué es lo último que se sabe, al menos desde tu terreno? Es cierto que los diputados algún diálogo con los senadores tienen. Sí, todavía, como vos decís, el proyecto está en el Senado, que fue dictaminado y que se está trabajando en qué cambios son necesarios para juntar los votos para que tenga la media sanción. Lo que tengo entendido es que hay acuerdos bastante sólidos y que durante la segunda semana de febrero lo estaría tratando el Senado. ¿Algún detalle de la mesa política de hoy? No que yo tenga. Bueno, es importante marcar que estuvieron Manuel Adorni, ayúdame Carlos, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, que ayer estuvo en esta casa. ¿Qué es lo que podemos saber en tren de esto antes de meternos en la economía? Bueno, en realidad lo primero que hay que saber que quienes tienen de alguna manera el proyecto final son la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Ellos de alguna manera están dando los últimos lineamientos al proyecto. Ayer nos confirmó acá Patricia Bullrich que el 5 es cuando se va a empezar a tratar en Senado. Y bueno, hay que ver cómo reacciona la CGT, pero una CGT que se muestra cada vez más dividida. De hecho, la UOM va a llamar a una huelga nacional, escindiéndose de alguna manera de lo que es la CGT en particular, porque dice que la reforma laboral golpea mucho a la Unión Obrera Metalúrgica. Todavía no se sabe, en realidad los sindicalistas todavía no saben cuál es, no sabemos todos cuál va a ser lo que el gobierno quiere llamar ley de modernización laboral. No reforma laboral, porque la reforma laboral vendría después. Esto tendría una especie de modernización donde lo más fuerte estaría en todo el tema de las cláusulas por despido, la litigiosidad laboral que tiene la República Argentina, y me parece importante sumarla a María para que nos cuente un poco cómo ve ella el mercado de trabajo en la Argentina. Una cosa, perdón, que me gustaría sumar más políticamente, sí es recordar lo que pasó en diciembre, ¿no? Porque si nosotros hablamos de la CGT y de otras organizaciones sindicales, antes de que se diera a conocer el proyecto que fue enviado al Senado, ya salieron a decir que estaban en contra, antes de haber leído cualquiera. Entonces, no sorprende en absoluto que lo sigan diciendo ahora, y me parece que eso lo único que marca es la desconexión total que está habiendo entre la CGT y otras organizaciones sindicales y lo que están pidiendo los trabajadores en un país en donde tenemos más del 40% de trabajadores no formalizados, y que lo que se busca con esta modernización laboral es que ganen derechos al ser incorporados formalmente al mundo del trabajo. María. Bueno, yo coincido con lo que dice Sabrina y agregaría, como bien decían, no sabemos el detalle específico, sí lo que había llegado en diciembre a ser la primera parte, pero plantea justamente, y cuando uno habla con pymes, pero empresas de todos los tamaños, lo que estaba pasando es que el régimen actual está totalmente agotado, o sea, no se crea empleo hace más de 10 años, neto empleo formal en el sector, en la República Argentina. Entonces acá hay obviamente un problema de base, que es que la economía no crece, pero también el desincentivo que hay a contratar formalmente por todas las barreras, pero además por la litigiosidad que vos bien planteaste, que es un tema clave, es la incertidumbre respecto de que si alguien contrata, una empresa contrata a alguien, no sabe cuánto le va a salir si tuviera que despedirlo. Nadie contrata trabajadores si piensa despedirlos, es decir, nadie está pensando cómo despedir gente, y ese es un poco el cambio de mirada que tiene que haber. Una evolución que ha habido en el mundo, que en Argentina nos quedamos muy atrás. Entonces, esa flexibilidad es como un cepo para el trabajo, así como el cepo cambiario fue
primero pensado para que no se fueran reservas, y lo único que hizo fue que no entraran nuevas reservas y al final del día cayeron las reservas. Este régimen laboral formal es un cepo al trabajo formal finalmente. Entonces parece que es fundamental, después de tantos años y de tantas discusiones, de que se hagan avances, aunque no sea la reforma más completa de todas, que se empiece a avanzar, porque en Argentina hay un montón de sectores que son dinámicos y que podrían crear mucho más trabajo. Y también hablando de las pymes, ¿no? Que hoy vos hablas con cualquier pyme y lo que no quiere está pensando de qué manera invertir para no tener que tener más trabajadores. No porque lo desee, sino porque las reglas están de tal manera que contratar a alguien hoy es bastante riesgoso. Ahí hay un punto importante de María, porque habló del cepo, y por tener ese cepo que dice María, en realidad siempre cuando vos pones un cepo, aparece un mercado formal y un mercado informal. Exactamente. Entonces en la Argentina lo que hizo fue, como dice Sabri, que en el mercado informal tenés más de 8 millones de trabajadores aproximadamente, y en el mercado formal tenés 6 millones de trabajadores. Lo que busca de alguna manera la modernización laboral es que esta gente que está en el mercado informal tenga las mismas condiciones que la que tiene el del mercado formal. Ahora, lo que le quería preguntar a Sabrina, en tren de lo que acaba de decir María. La CGT, quieran o no, tiene un rol fundamental, o me pueden corregir, por ejemplo, Sabrina, ¿por qué? La CGT obviamente va a tener llegada a algunos senadores y a algunos gobernadores. ¿Sirve esta fragmentación? ¿La perjudica? ¿Ayuda al gobierno? Porque hay muchos ítems, recién lo decían ustedes, fondo de asistencia laboral, cuota sindical, aporte solidario, son todos recursos de caja que tiene hoy la CGT. ¿Este presente de la CGT beneficia o no al gobierno, por ejemplo? Sabrina. Hay votos que no estamos esperando que nos acompañen, porque nosotros sabemos a quiénes perjudica esta ley. Perjudica justamente a los sindicalistas que, en vez de representar los intereses de los trabajadores argentinos, solamente se preocuparon hace décadas de sus propios bolsillos, de las cajas sindicales, de los aportes solidarios obligatorios que cada trabajador tiene que aportar cada mes. Entonces, nadie en el gobierno tiene la ingenuidad de esperar que acepten que tienen que cambiar las reglas de juego. Lo que sí hoy tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados un número lo suficientemente amplio, no solo me estoy refiriendo al bloque de La Libertad Avanza, sino también a bloques aliados en esta reforma puntual que es la laboral, para poder hacer un cambio enorme. Yo escucho muchas veces que se dice que la llaman la ley de modernización laboral. Y es realmente una ley de modernización. Y quiero plantear esto porque nosotros tenemos leyes laborales que servían para una Argentina organizada de forma industrial que existía en la década del 60, del 70 y que en este siglo dejó de existir. Entonces, cuando nosotros queremos darle más opciones y más libertad tanto a los empleados como a aquellos que dan empleo, es justamente porque entendemos que ese es el camino de creación de empleo y de crecimiento. Cuando se habla, por ejemplo, y aquí también puede intervenir María, de que hay ahora una negociación, ¿por qué? Porque vamos a bajarlo muy al llano. Los gobernadores, en todo caso, cuando hablan con sus senadores, lo que quieren es, en algunos casos, obra pública, en otros casos, aporte de Tesoro Nacional, vos me podés ayudar, Carlos. Hay una negociación por dinero allí. ¿Eso puede trabar o efectivamente se va a llegar indeclinablemente a un acuerdo con esos gobernadores? Ya sabemos los aliados, pero aquel que tiene que aportar el voto definitivo, ¿no? Que siempre va a pedir esa obra pública, por ejemplo. Pero como dijo Sabrina, ya se sabe de alguna manera los gobernadores que van a estar a favor del gobierno y los que no van a estar a favor del gobierno. Es decir, no va a pasar ningún martes 13. No da la sensación. Ayer Patricia Bullrich también dijo, somos 20, más uno, más juez, más otros que están dando vuelta para poder llegar a tener los 40 votos, dijo Patricia Bullrich. Ahora, lo que hay que decir con respecto al tema sindical, Jan, es que la CGT está cada vez peor en realidad. ¿Por qué? Por eso lo preguntaba. Porque tiene cada vez menos trabajadores. O sea, el problema de la CGT es que perdió trabajadores. Los que podían ser los formales se fueron a la informalidad, no aportan. Pero además la CGT tiene un problema con esta reforma laboral, por eso se va a mostrar en contra, porque aparece el famoso aporte sindical, que a vos te lo sacaban directamente, y con esta ley todavía no se sabe muy bien, va a ser optativo, va a ser si vos se lo querés dar o no se lo querés dar. Si vos querés dar el 3, el 5, o te lo querés dejar vos para tu sueldo.
y vos decidís no darle ese aporte al sindicalista, que es independiente del aporte que uno hace para el sistema de seguridad social. No tiene nada que ver. Este es un aporte que apareció, que es, yo te diría, casi único en la Argentina. No hay muchos países, no hay muchos países en el mundo que tengan un aporte sindical que se lo saquen directamente al trabajador. Sí, por eso si es voluntario, obviamente va a generar esta diferencia de que si vos querés que tu sueldo a lo mejor sea un 5% más, ¿por qué se lo vas a dar al sindicalista? Yo creo que ahí está la puja. Otro punto importante, María, ya llevándote al plano económico, en las últimas semanas, recién lo hablábamos con Carlos un poco del rumbo del dólar, pero se está dando algo que sería positivo para el gobierno, que es acumular reservas por un lado y además también tener en una escala al dólar. ¿Qué significa esto en los últimos meses, por ejemplo? Es positivo, creo, para el país, más que no solo para el gobierno. ¿En qué contexto? Que a partir de este año, como lo había anunciado el Banco Central, pasado toda la incertidumbre y la volatilidad que hubo a lo largo del periodo preelectoral, que llevó que sin cepo, con incertidumbre, los argentinos se refugiaran, sobre todo las personas, en comprar dólares, que es el refugio habitual. No se podía hacer en el 2023, por ejemplo, porque había un cepo y una brecha de casi 200%, entonces la huida del peso, la caída de la demanda de pesos era lo cambio por ir al supermercado a abastecerme de bienes durables o de alimentos no perecederos o lo que pudiera. Ahora fue dolarizar. Esa caída de demanda de dinero generó turbulencias, no solo en el mercado, digamos, con más demanda de dólares, sino también con un cimbronazo que vimos después en los precios, ¿no? Porque por más que no se emitía, el Banco Central no inyectaba pesos, si la gente quiere menos pesos todavía, también te genera un problema. Pasado todo ese disturbio, toda esa disrupción, el Banco Central ya había anunciado que iba a empezar a comprar reservas, pero ¿qué pasa? ¿Se compran reservas? ¿Cómo se compran? Emitiendo pesos. Por eso el gran desafío de esta política implica que esos pesos deban ser demandados, porque si no, obviamente, finalmente también es un problema. Ahora se está dando un círculo virtuoso por el arranque del año en donde el Banco Central está pudiendo comprar reservas a un ritmo muy elevado. Hoy compró más de 120 millones de dólares, pero acumula casi 700. Y en un contexto donde el tipo de cambio está bajando, es decir, esa demanda del Banco Central de dólares no está generando un problema, sino todo lo contrario en el mercado, porque no está viendo, digamos, compras de dólares masivas, y por otro lado, evidentemente, está viendo una buena oferta de dólares. Y en paralelo esos pesos no están generando problemas en el mercado en términos de los pesos, porque había habido varios meses donde el Banco Central restringió la cantidad de pesos. ¿Por qué es importante esto? Porque en paralelo el Banco Central tiene el primer objetivo, que es que la inflación siga bajando, después de meses donde lejos de bajar estuvo subiendo levemente. Entonces ese es el doble desafío. El primero y principal, que es seguir bajando la inflación, y en segundo término poder comprar reservas en un Banco Central que se había heredado con menos de 22.000 millones de dólares de reservas brutas y muchísimos pesos que sobraban producto de ese financiamiento monetario del déficit fiscal, o sea, esa emisión permanente que se había hecho durante muchos años para financiar un gasto público que era excesivo. A pesar de que se habían aumentado los impuestos, eso no alcanzaba. Carlos. Bueno, lo que hay que decir, como dijo María, 125 millones de dólares compró el Banco Central de la República Argentina. Hace mucho tiempo que no se veían 10 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado, acumula casi 700 millones de dólares, y obviamente hoy fue, de alguna manera, el gobierno elogiado por el Fondo Monetario Internacional. La vocera del fondo, Guita Gopiniak, dijo que el gobierno argentino va en una buena senda porque comenzó a, de alguna manera, a caminar lo que le había pedido el Fondo Monetario Internacional, que es acumular reservas internacionales. Sabrina, en tren de saber un poco la hoja de ruta del Parlamento durante este año, ¿qué es lo que hablan con sus colegas? ¿Qué es lo más importante, digamos, si tienen ya, por ejemplo, valga la redundancia, una hoja de ruta? ¿Qué es lo más importante para el Parlamento en ordinarias ya? Bueno, en principio nos quedará seguramente para ordinarias el Código Penal, que es una reforma también muy necesitada, muy reclamada por la ciudadanía. Y después empezaremos a discutir también una reforma educativa, de libertad educativa, que es otro tema que a todos los que tenemos hijos
en edad escolar y a todos los que creemos en la escuela como corazón, lugar de movilidad social, de formación central para la Argentina, estamos con ansiedad de tratar una ley como esa. Gracias por venir, gracias por el tiempo. Placer. Gracias, María, también. No, de nada. Son las 8 de la noche, 29 minutos. Avanzamos en el noticiero de La Nación Más, en este panorama político y económico. Agustín Antonetti, tenemos más novedades. Sí, tenemos que hablar de